Good morning por la mañana, señores. Creo que tenía el micrófono apagado y era normal que no me hayan estado escuchando. Les comentaba que me da mucho gusto estar con ustedes porque esta semana ha sido una semana muy activa, una semana de mucho movimiento, una semana de muchas sorpresas, de muchos avances, muchos nuevos proyectos. En fin, esta comunidad está creciendo de manera agigantada. El aporte de la comunidad a cada uno de nosotros ha sido espectacular. Y en el transcurso de estos días se van a ir dando cuenta precisamente de todos los proyectos que que hemos estado incursionando. Y lo más padre de esto es que hemos estado haciendo algunas reestructuras que lo van a notar también en el transcurso de cada uno de los eventos. Pero la llamada del día de hoy a mí me tiene sumamente emocionado porque vamos a hablar de un tema que me gusta a mí en lo particular mucho. Y curiosamente es un tema que a muchos les gusta mucho, aunque se escuche muy redundante el asunto. Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de negocios. Y fíjense que les voy a comentar una anécdota medio curiosa, que parece chiste, incluso hay un meme muy similar, pero a mí me aplica tal cual. En las reuniones familiares, a veces en Navidad, en Año Nuevo, cuando nos juntamos, el tema de los negocios y el tema del dinero me apasiona. Y es algo que es un tema que vamos a tocar precisamente de algunos aspectos. Y no falta a veces o el familiar o el hermano o la mamá o la señora que vive conmigo ahí en la casa que me dicen, oye, si es reunión familiar, no vayas a estar hablando todo el tiempo de negocios y de dinero, ¿no? O sea, si se ve eso a veces muy materialista y te empiezan ahí a limitar el asunto, ¿no? Cuando llegamos a la reunión, no falta el conocido, el primo, que te dice, ¿qué onda? ¿Y cómo van los negocios? Lo único que hago es voltear a ver a mi madre o quien me haya dicho que no hablara de negocios y les digo, pues ni modo de ser maleducado y grosero y no poder platicarles, ¿no? Entonces, pues yo como los hilos de las medias de las mujeres, que me le jalas poquito y me voy de filo hasta que se acaba el hilo y hasta que se acaba la media. Hoy no lo vamos a hacer así, hoy se me amarraron las manos, hoy vamos a hablar solamente menos de una hora, pero va a ser una hora muy sustancial, porque este tema tengo ya más de 20 años tratándolo, y cada vez que lo trato y cada vez que lo toco, hay por lo menos una persona que dice, algo me sirvió. Y eso es suficiente para mí cuando alguien dice, me cayó el 20, entendí o aprendí algo que no sabía. Y eso lo vamos a hacer a partir de este momento. Miren, les voy a compartir pantalla. Vamos a hacer precisamente una guía de imágenes en PowerPoint, solamente para ir dándole orden al tema, porque si no, esto se va a convertir en una plática social que de todos modos podemos sacarle mucho provecho, pero las cosas como tienen que hacerse, se tienen que hacer en orden, y pues le pusimos un poquito aquí de orden y de ganas para que ustedes puedan entenderlo. Va a ser más claro y va a ser más edificante que a veces ustedes, más que entender o aprenderse frases o números, que vamos a ver algo de números, una imagen se queda más grabada a veces en la memoria. Entonces, lo importante es que las imágenes que vamos a ver, para ustedes busquen representar alguna situación, algún momento o alguna solución a algún problema que ustedes tienen, y eso les va a ayudar que cada vez que se presenten al problema, psicológicamente se llaman gatillos mentales, van a recordar ustedes esa imagen y van a recordar en automático la solución al problema. Si esta solución que yo les estoy presentando les sirve a alguno de ustedes. El título del tema del día de hoy. Si el dinero es el problema, entonces no hay problema. Debió haber sido por allá de 1998 la primera vez que di este tema y causó revuelo porque no lo entendían. Y ahorita vamos a ver de la comunidad que estamos todos conectados, a ver cuántos entendemos el tema desde el inicio y cuántos terminamos diciendo pensé que se trataba de una cosa diferente, ¿no? Miren, quiero partir, algo que he aprendido de mis patrones aquí en la comunidad, es que todos los que hablan de alguna especialidad, siempre demos un disclaimer, ¿no? Y eso es importante también que se enteren. ¿Quién soy yo? Puedo hablar mucho de muchas cosas, pero lo que más me interesa en este momento, antes de iniciar el tema, es, quiero que les quede claro quién no soy yo y qué no soy yo. Yo no soy ningún gurú financiero, no soy ningún asesor, no soy ningún economista. Yo lo que puedo resumir es, cuando me preguntan qué soy, simplemente soy un albañil que hizo cambios en su manera de pensar.
Dicen que soy arquitecto porque fui 5 años a la universidad, pero mi punto de vista y mi pasión ha sido siempre la construcción a nivel de meterle mano ahí. Entonces, cuando un albañil como yo cambia su manera de pensar, eso me ha permitido que me vaya adelantando a las oportunidades de negocio que se presentan, a diferencia de la gente cuando se queda centrada en un razonamiento muy cuadrado y las oportunidades de negocio pasan y pasan enfrente de ellos y no las puede ver. Entonces, el objetivo del día de hoy es compartirles a ustedes que tengan se den la oportunidad de cambiar su manera de pensar respecto al dinero. Muchos hemos avanzado, muchos han avanzado en su manera de cambiar respecto al dinero a lo que pensábamos hace un año, hace 10, hace 20, el tiempo que tengan de edad. Pero hoy quiero hacer todavía un cambio adicional en la manera en que ustedes puedan ver el dinero y la manera en que pueden pensar sobre él. ¿Qué vamos a hacer? Primer punto. Vamos a partir, y si se fijan todas las presentaciones que he hecho, siempre parto de realidades por lo siguiente. Vamos a partir de realidades y vamos a dedicar un tiempo importante para poder plasmar realidades que estamos viviendo. Conocer y aceptar la realidad nos permite, uno, en primer lugar, nos va a permitir, permítame, A, diseñar estrategias reales. B, tomar acciones reales. Y C, tener resultados reales. ¿Qué tiene que ver esto del dinero y lo de los resultados y las realidades con una imagen de una persona que está tomando ahí? El ejemplo de partir de la realidad, seguido yo lo tomo en base a lo que sucede con un alcohólico. Creo que lamentablemente todos tenemos más de alguna persona conocida que ha vivido circunstancias similares, muy conocida, cercana o lejana, ¿no? ¿Qué sucede con el alcohólico? ¿Y qué sucede con nosotros respecto al dinero en este momento? Miren, cuando el alcohólico acepta que es alcohólico, ya resolvió la mitad de su problema. Ya avanzó, ya tiene una oportunidad de diseñar estrategias reales para resolverlo, ya puede tomar acciones reales para resolver su problema y en consecuencia va a tener resultados reales. Pero todo parte de aceptar la realidad de que es un alcohólico. Si nosotros partimos de la realidad de cómo pensamos respecto al dinero, con respecto a lo que está sucediendo afuera de mi mente, afuera de mi casa, afuera de mi círculo en el que yo me muevo, y abro un poquito más esa mente, el problema del dinero lo tenemos resuelto a la mitad. Entonces, lo primero es, vamos a conocer y aceptar la realidad respecto a dónde estamos parados de la situación económica, política, familiar, social. Vamos a ver algunos aspectos de dónde nos tiene parado y por qué vemos el problema del dinero como problema. Y por qué otras personas no lo ven como problema, porque otras personas lo ven ya solucionado y para otros no es un problema. Seguimos en el punto de partir de realidades. ¿Cuál es la realidad respecto al dinero? Porque ahorita, si salimos a un evento, a una plática de esas familiares como las que les digo, no puedo hablar de mitad y mitad, pero va a haber gente que dice que no hay dinero, que el problema es que no les alcanza. Y por eso la imagen de un monedero ahí con 3 moneditas nada más, porque la gente siempre está hablando de que no hay dinero y que es muy poco lo que está circulando, independientemente al giro al que se dediquen. Pero siempre partimos de esta dualidad. Unos dicen que no, y curiosamente volteo y de repente empiezo a encontrar gente que dice, no, yo no veo problema de dinero. Aquí en Guadalajara hay un club de autos exóticos, y me refiero a autos exóticos de esos que usados así ya de segunda mano andan sobre los 3, 4 o 5 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando de $250,000 en promedio para las personas que nos están viendo en otros países. El club tiene más de 80 miembros y la única condición para estar en el club, aquí en el Rancho Grande, como les digo, es tener un carro de esos. Entonces quiere decir que hay 80 personas que no están visualizando el problema de la falta de dinero como lo visualizamos muchos de nosotros. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Hay o no hay dinero? La respuesta es, y la pregunta más exacta va a ser, ¿cuál es tu realidad respecto al dinero? Porque aquí lo más interesante va a ser, ¿cómo veo yo el dinero y en qué situación me encuentro yo respecto al dinero? No existe una realidad general. Las realidades son muy particulares, son muy personales. Y vamos a evaluar, vamos a hacer una especie de checklist para ver dónde estamos parados. Y miren, la primera prueba, a mí me hubiera encantado que esta reunión, en lugar de ser vía Zoom, digo, yo todavía soy de esos chavos jóvenes de poquito más de 50 años,
donde todavía extraño la parte de la interacción personal, la parte del que te interrumpan y que te estén preguntando. Bueno, no, a veces no siempre, ¿no? Luego no falta el que está ahí, hable y hable y pregunte y pregunte. No lo digo ni por Eriva, para que no se sienta ahí, que voltee a ver así como que ya me estás ventaneando. No, patrón, no estoy hablando de usted. No. Me encanta a mí esa parte de estar en convivencia y en interacción. Pero pues ahorita me voy a tener que limitar a la pantallita de aquí de la computadora. Y traten de hacer el ejercicio ustedes en lo particular. El ejercicio lo he hecho yo, les digo ya desde el siglo pasado, literalmente, 1998, que fue la primera vez. Y yo lo que les preguntaba y les pregunto a ustedes en ese momento, ¿cómo entendiste el título? El título de esta presentación, según tu realidad. Y la pregunta es, ¿A o B? Ya les van las opciones para que ustedes vayan poniendo ahí y vayan calificando cuál es tu opción respecto al título. ¿Cómo decía el título? Primero, ¿se acuerdan? Si alguien se acuerda, si el problema es el dinero, entonces no hay problema. Y fíjense que una parte muy grande y la mayoría decía, estoy entendiendo entonces, dices, si el problema es el dinero, entonces no hay problema, quiere decir que entonces no hay dinero. Si no hay problema es porque no hay dinero. Entonces me ahorro el tema. Y muchos les daba risa. Y otras personas decían, quiere decir que si el problema es el dinero y no hay problema, entonces el problema del dinero está solucionado. Entonces, a veces partimos a decir, híjolas, lo que me está queriendo decir Porfirio es que si no hay problema es porque no hay dinero, entonces no nos preocupemos, vamos a dedicarnos a hacer otra cosa. No, aquí el tema en realidad es, si tu problema es que no hay dinero donde te estás moviendo respecto a tu negocio, respecto al proyecto que traes ahorita, te digo que no tienes problema porque dinero sí hay. Y vamos a seguir avanzando para ver cómo caminamos. Voy a retomar muchos principios que hemos hablado en otras Wake Up, donde quiero retomarlos y puedo parecer repetitivo. Sin embargo, el principio es el que usamos desde la primaria, ¿no? Cuando ustedes ven las tablas del 8, te repiten, a ver, repíteme la del 1, la del 2, porque tenemos que dominar lo básico. Si dominamos lo básico, podemos dominar lo complejo. Entonces, por eso voy a hacer algunas referencias y remembranzas respecto a lo básico, cosas básicas que hemos hablado en ocasiones anteriores. Vamos a partir del principio que dice Kevin Trudeau, que los que no saben que no saben. Y yo puedo estar en esa situación. La humildad de siempre tener la disposición de aprender algo que yo no sé, que ni siquiera sé, te va a permitir que avances mucho más rápido, creyendo que ya sabes las cosas. Entonces, vamos a partir de que hay cosas que no sabemos y que ahorita les voy a enseñar y que les va a sorprender a ustedes en algunas situaciones, como a mí me sorprendió por lo menos. Miren, seguimos a partir de las realidades y la realidad es que el tema del dinero, tenemos un problema de dualidad ahí de la cultura, que cuando nosotros vamos o pensamos diferente a la cultura en general de la sociedad o en respecto a la educación que se nos ha dado, creamos una contracultura. Y a la mayoría no nos gusta ir en el sentido contrario a lo que va la mayoría. Queremos irnos en la parte cómoda de subirnos al tobogán donde va toda la bola, o sea, y me paso desapercibido, a querer caminar en sentido contrario. Porque eso va a hacer que nos señalen, va a hacer que se den cuenta de luego si hacemos las cosas bien o las hacemos mal. Entonces, lo que tenemos que generar es una contracultura respecto a la educación del dinero, por lo menos en esta comunidad. Y me atrevo a decirlo por lo siguiente. ¿Cómo fui educado en mi familia respecto al dinero? Posiblemente muchos de ustedes ya han escuchado mucho de esto y no me voy a clavar tanto tiempo en el tema, pero sí lo quiero volver a retomar. ¿Cómo fui educado en mi familia? ¿Y qué dice la sociedad respecto al dinero? Porque a pesar de llevar 3, 4, 5, 10 pasos adelante, porque en esta comunidad nos hemos enfocado y nos hemos preocupado por crear un desarrollo cultural, financiero, educacional, a los que integramos esta comunidad, siempre tenemos que tener claros que estamos arrastrando educaciones de hace 10, 20, 30 o 50 años, como en mi caso, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en mi familia? ¿Qué es lo que pasaba en tu familia? ¿Y qué pasaba en la sociedad en esos tiempos? El ejemplo yo lo divido en dos. ¿Qué significa el dinero, por ejemplo, para Hispanoamérica, que es donde estamos la mayoría de los que estamos conectados actualmente? Por ahí vi que estaba alguien de España conectado, pero vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con Hispanoamérica. Y ahí con este ejemplo me van a entender bien claro a lo que me refiero. Miren, culturalmente, siglos atrás, el dinero en Hispanoamérica ha significado, ¿sí? Sangre, muerte, peligro, cosas
que de la cultura y la familia se ha encargado de transmitir generación tras generación. Y solamente recuerden, cuando llegan los españoles a conquistar Hispanoamérica, llegan buscando el oro, ¿sí? Y el indio de Hispanoamérica, que tenía oro, era a veces sacrificado, era asesinado, precisamente por haber tenido en su poder oro, que hoy día equivale a dinero. Entonces, la cultura empezó a asociar que tener propiedades, tener beneficio económico, implicaba riesgo incluso de muerte. Y lo hemos transmitido y se ha transmitido por años. Entonces, no tenemos tanta culpa de decir, es que no ha cambiado mi forma de pensar. Estamos luchando con siglos completos de esta cultura que se nos ha estado repitiendo de manera constante. Y cuando comparo otro tipo de culturas, otro tipo de pueblo, como por ejemplo el caso del pueblo judío, que tengo la fortuna de conocer mucho de cómo se mueve el tema económico en el área del pueblo judío, que es un pueblo próspero, que es un pueblo que se ha destacado por mucho avance económico. Para el pueblo judío, a diferencia de Hispanoamérica, lo que el pueblo judío vivió, por ejemplo, en el Holocausto, ¿qué fue? El pueblo judío, cuando llegaban los nazis y querían matar a la familia, y había alguien que tenía dinero, decía el jefe de familia con dinero, te compro a mi familia. Agarraba dinero, compraba a su familia y con el dinero podía salvar a su familia. Entonces, culturalmente, se empieza a asociar el esquema del dinero a lo contrario a lo que en Hispanoamérica se estaba manejando. En Hispanoamérica significaba muerte, riesgo de muerte. ¿Sí? Para el pueblo judío significaba una oportunidad de vida y una oportunidad de prosperar. Entonces el pueblo judío se empieza a culturizar en respecto, requerimos tener capital, requerimos avanzar y demás. Es un ejemplo muy sencillo, pero es una realidad que tenemos que aceptar, que hemos estado siendo bombardeados respecto a rechazar y alejarnos del tema económico. Y el tema económico viene principalmente por el tema de los negocios. Esta comunidad se basa precisamente en el tema de generar economía, de generar negocios, pero lo más importante es que de nada sirve hacer negocio, hacer dinero, si no hemos tenido un desarrollo emocional, un desarrollo espiritual y un desarrollo personal para poder administrar el recurso que estamos obteniendo y el que se viene. Porque sí les puedo anticipar que con los proyectos que tenemos y donde estamos encaminados con el liderazgo de esta comunidad, se viene mucho flujo de lana para quien quiera trabajar y quien quiera cambiar su manera de pensar. Eso es una garantía. Aquí el problema no va a ser la lana. Y ahorita lo van a ver precisamente que ese es el tema de la reunión de hoy. Vamos a ver cuál es otra de nuestras realidades para saber qué tenemos que hacer ahora. Para quienes veo a veces ahí que se acercan mucho a la pantalla, puse unas letras un poquito grandes, le voy a recomendar que giren su teléfono. Ahí Gerardo luego se acercó. Si giran su teléfono, la presentación se va a ver un poquito más grande que si la tienen en vertical, entonces eso les va a ayudar un poquito a verlo. De todos modos está grabado para que la puedan ver quien quiera verla de nuevo, pero sí es más cómodo girar el teléfono en sentido horizontal. Miren, los números ahí les van, porque eso sí va a ser o se pegan a la pantalla del teléfono, ¿sí? O lo hacen grandote o se ven en la computadora o lo proyectan en cine a ver qué, porque se van a espantar con estos números. El crecimiento de la economía en el mundo, calculado por el Fondo Monetario Internacional, que se encarga de evaluar cómo va a crecer la economía, está estimando que el crecimiento va a ser del 3.2%. Es decir, si yo me dejo ir en la ola y yo me quiero ser parte de la estadística, quiere decir que si yo estoy ganando ahorita 1,000 pesos, ¿cuánto voy a tener entonces a final del año? A final del año mi negocio va a crecer de 1,000 a 1,032 pesos. 32 pesos es suficiente para absorber inflación, para absorber mis gustos, para absorber la parte fresona que nos encanta movernos, para la parte altruista para quienes se dedican a hacer el altruismo. 32 pesos por cada 1,000 no es nada. 320 pesos por cada 10,000 no es nada. Eso es a lo que estamos sentenciados según el Fondo Monetario Internacional. Entonces, o nos vamos con toda la bola o hacemos algo diferente y drástico para poder romper esas estadísticas. Entonces, ¿dónde estamos parados? A nivel mundial, ahí estamos parados. ¿Cómo se está analizando que va a crecer Asia? Asia se está calculando que va a crecer un 6.2%. ¿Por qué? Es un tema que vamos a ver. El día que quieran me invitan a un café con pan y con todo gusto les explico por qué Asia va a crecer el 6.2%. África,
va a crecer el 3.4%. Medio Oriente, 3.4%. Y tararán, Latinoamérica. Se calcula que Latinoamérica va a crecer el 0.6%. Esa es parte de otra de nuestras realidades con las que vamos a tener que enfrentarnos y tener que solucionar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya nos amolamos, los que estamos en México, Colombia, Perú, Estados Unidos a lo mejor se libra un poquito. Tenemos que brincar el charco para irnos a España a hacer todo el negocio porque aquí no se va a poder. O tenemos que irnos a Dubái, que es donde va a crecer toda la economía de una manera más grande. ¿Qué hacemos ahora con estos números? Porque parece ser que en lugar de animarlos, pues los estoy desanimando. Y la idea es desanimarlos precisamente para que ustedes tomen acciones, ahora sí, como el ejemplo que comentamos del tema del alcohólico, ¿no? Sabiendo y conociendo nuestra realidad, vamos a poder tomar acciones mucho más drásticas y más aceleradas que la gente que lo está haciendo, ¿no? Les voy a decir de una vez y les voy a adelantar la respuesta por si se nos acaba el tiempo, que ya llevamos 28 minutos, yo pensaba no tardarme más de 40. Pero la respuesta y la solución es así de sencilla. El verdadero problema económico del mundo es que existe demasiado dinero en el mundo. Y si volvemos a retomar las dos imágenes, esas pequeñas del monederito por moneditas o los billetes en la mano, quise poner una imagen más exacta respecto a esto, a que existe demasiado dinero, pero sí se veía medio corrientona la imagen, ¿no? O sea, así de esos billetes volando y cosas así, que ya no vamos nosotros con esa filosofía, pero la realidad es esa. El problema es que existe demasiado dinero en el mundo. Entonces, con respecto a lo que vimos hace rato, entonces, ¿dónde está el dinero del mundo? Y esa es una lámina que voy a tocar muy rápido porque se supone que todos la debemos de dominar, como las tablas del 1, que es el famoso cuadrante de Kiyosaki, donde tenemos bien claro que a nivel mundial el 65% de la población son empleados, 30% son autoempleados, el 4% son dueños de negocios y el 1% son inversionistas. Y el otro dato importante que hay que retomar y hay que tener siempre presente es que el 95% de la gente tiene solamente el 5% del dinero del mundo. Y la otra mitad, que es el 95% del dinero, lo tiene solamente el 5% de la gente. Así es como está repartido la lana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en qué lado estamos. Hispanoamérica está de qué lado, México, Colombia, Panamá, Perú. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque son números. Ok. ¿Y qué hacemos? Ahí les va qué vamos a hacer. Lo primero, y es otra vez, estoy retomando principios que ya hemos hablado, es tomar el principio de si controlas tu mente, controlas el mundo. No te dejes influir por los números, por la situación real. No estoy diciendo que no sea real, es real. Pero lo primero que tenemos que hacer es mentalizarnos de tener control sobre nuestra mente, porque a partir de ahí va a cambiar las cosas. Y de ahí podemos cambiar las cosas y por eso la gente ha cambiado y por eso nos vamos a salir de este parámetro. Por eso vamos a romper ese parámetro tanto del 0.6% de crecimiento de Latinoamérica, el 6.2% de Asia y a nivel mundial, a esta comunidad no nos van a ver ni el polvo, ni van a creer cuando al fin de año veamos que ese 3.2% que se sentenció para el mundo no aplica para Unity. Porque los proyectos que tenemos nos dan para crecer 10, 20, 100 o 1000x, dependiendo de la situación que tengamos cada quien. Y ahorita se los voy a demostrar. Decimos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a poner dos situaciones reales de esta semana pasada que yo tengo claro. Recuerden quién les dije que soy. Les dije que soy un albañil. Que a final de cuentas me muevo a nivel de albañil, que el medio social no es tan nice, ni tan fresa, ni conozco a la gente más poderosa ni de Guadalajara, ni del país. Me encanta andar en la calle, me encanta comer en la calle, me encanta moverme donde se mueve todo el mundo. Yo tengo dos clientes. En los últimos 30 años me he dedicado a hacer reingeniería de procesos y lo que hago es reestructurar empresas para poder generar más utilidades. Entonces, por eso ven que reiteradamente yo me enfoco siempre a mejorar las cosas y a que haya más lana. Ya con la lana cada quien sabrá qué es lo que hace. Pero les voy a platicar dos casos muy contrastantes de esta misma semana. Voy a cambiar, como dicen en las películas, o sea, para que no haya ahí evidencia de quiénes son. Pero tengo un cliente conocido
que tiene una taquería y es un puesto de taquitos de esos de carrito, que me encanta a mí ir a investigar su control de calidad. Voy por lo menos una vez a la semana para saber si ha mantenido su control de calidad respecto a los tacos. Y los tacos, que le voy a poner tacos del patrón, fíjense cómo se comporta ese changarro, porque si me dice, los términos que usamos son muy allá del norte de mi rancho allá en Tampico, y fíjense el changarro de tacos lo que genera. Este changarrillo, que es muy bueno, o sea, es muy bueno en el tema de sabor, de preparación, de atención, tiene todo lo que un corporativo quisiera tener en este puestecito de tacos. Su venta diaria, que solamente abre de jueves a domingo, es de 80,000 pesos. Quiere decir que vende 320,000 pesos a la semana, 1,280,000 pesos al mes, y son 15,360,000 pesos al año de venta de tacos. Y está a 3 cuadras de mi casa. Entonces, cuando decimos, no hay dinero en el mundo, a ver, espérame. Entonces, a lo mejor yo estoy influenciado por los esquemas culturales que ya hablamos, pero hay alguien que haciendo tacos está generando 15 millones de pesos al año de ventas. Ahí le reducimos todo lo demás, ¿no? Pero esa es una realidad. Y una realidad que el día que quieran invitarme, los llevo a conocer los tacos. Segunda realidad, contrastante a esta primera, para ver en dónde estamos metidos. Y esto fue un desayuno que tuve el día de ayer. El día de ayer me encuentro con que me están platicando de un proyecto aquí en Corto también, de la construcción de 50,000 metros cuadrados de oficina. ¿Qué implica este negocio de 50,000 metros cuadrados de oficinas? Una inversión de 900 millones de pesos. Entonces quiere decir que la lana ya está lista porque se va a construir. Entonces alguien tiene esa lana por aquí que la va a empezar a repartir entre las constructoras, entre los despachos de materiales, entre el mismo taquero que se va a poner a vender tacos allá a la fuera de la obra. En fin. Hay 900 millones de pesos por ahí. El negocio está proyectado, que fueron los números que me presentaron ayer, para rentarse esos 50,000 metros cuadrados de oficina a $25 mensuales por metro cuadrado, que yo no estaba familiarizado con que aquí en Guadalajara ya se rentan a esos montos. $25, parece que no es mucho, mensuales por metro cuadrado. Pero si sacan su calculadora, quiere decir que ese negocio va a recibir 25 millones de pesos al mes y que se va a recuperar en 3 años los 900 millones de pesos. O sea, sí, el análisis es, y la reflexión, en este otro changarro, dentro de 3 años, les van a estar sobrando 25 millones de pesos cada mes. Entonces, la afirmación que les di hace rato de que el problema realmente en el mundo es que sobra dinero, se lo estoy demostrando con 2 ejemplos sencillos. Y dirán, oye, esos son tacos en Dubái, ¿dónde están esos proyectos? ¿Están lejos de mi alcance? ¿Dónde están y quién tiene acceso a estos proyectos? ¿Dónde están? Aquí en Zapopan. En una ciudad del estado, en un estado del país y en un país de Latinoamérica. Que solamente un simple albañil como yo se dio cuenta, a pesar de no ser ni influencer, ni artista, ni empresario, a pesar de no ser lo que ya les dije que no soy. Entonces, eso es lo que alcanzo a ver. Eso es lo que alcanzo a conocer en corto. ¿Cuánto más hay aquí en el Rancho Grande, y aquí en el estado, y aquí en el país, y aquí en Hispanoamérica, de giros de negocio que están generando estos flujos? Entonces, recursos sí hay, lana sí hay. No hemos sabido localizarla y no hemos sabido atenderla en un momento dado. Ok, ya les planteé el panorama feo, ya les planteé el panorama catastrófico, les estoy dando 2 ejemplos. Y la respuesta que sí, que todos esperamos, digo, porque yo me acuerdo que desde que estaba en la universidad, cuando un maestro no me daba la solución o la receta de cocina, pues me quedaba así como que, ¿y de qué sirvió saber otra vez el problema si me vas a poner a hacer de chamba? Les voy a pasar así la respuesta del examen. ¿Cuál es la solución para ti y para mí en Unity? Con las herramientas que tenemos. Y no voy a tocar ese tema porque ese tema los expertos, tanto como Marisol, Iván, o sea, hay expertos realmente en nuestro producto. Y eso se los voy a dejar a ellos. La solución, ¿cuál es? Si me hace falta lana, y si hay lana, aquí a la vuelta de la esquina.
La solución es esa. A las mujeres les va a encantar la imagen, ¿no? La solución a tu problema de dinero o la solución a nuestro problema de dinero en esta comunidad es hablar. No tienes que hacer otra cosa más que hablar. Y a los que les encanta hablar, pues les vamos a dar ahora sí que donde les encanta. A los que no, vamos a tener que empezar a acostumbrarnos. ¿Qué tiene que ver esto con la lana y qué tiene que ver esto con los proyectos y qué tiene que ver el hablar con el tema del dinero? Nosotros tenemos, hay un principio que tenemos que tener claro, que hablar no me estoy refiriendo a vender. Habla, pero no vendas. Cae gordo que cuando te sientas con alguien y de esos vendedores natos, cuando dices, vamos a desayunar, ¿no? Y sacan las joyerías de Nice y los licuados para bajar de peso de Herbalife y los pantalones de mezclilla de no sé qué y los calzones de Calvin Klein piratas que salen a la mitad de precio. Y esa gente normalmente la rechazamos porque me quiere vender. Pero ¿qué pasa si de manera natural, espontánea y sincera hablas de los beneficios que estamos recibiendo como comunidad y de los beneficios que estamos recibiendo con la herramienta de Medfy? Solamente háblalo. La semana pasada me tocó conocer al dueño de la grúa de la cuarta grúa más grande a nivel mundial. Y solamente el tema fue, ¿a qué te dedicas? Y platiqué en 3 segundos a lo que dedico. No vendí. Oye, ¿qué es eso? Yo no sé de los Bitcoin. Escucho mucho, bla, y nos aventamos. La semana pasada me invitaron a desayunar y me dijeron, tenemos 1 hora para desayunar. Perfecto. Llegamos a desayunar a las 8:30 de la mañana y la investigación de mercado hizo que nos levantáramos de la mesa a las 3 de la tarde, hablando solamente del beneficio que me ha generado Medfy y que me ha generado la comunidad. Porque la comunidad es importante, sí, pero básicamente es que la comunidad lo es todo. Si yo hiciera Medfy solo, me iría bien, pero hacer Medfy en esta comunidad me está yendo 20 veces mejor. Y la respuesta fue, estaba yo allá en mi rancho, me dicen, ¿qué hacemos para crear una comunidad como Unity aquí en Tampico? Entonces, esta semana vamos a tener que regresar para empezar a generar estrategias para poder crear una comunidad que aporte no solamente dinero, sino valor al crecimiento de las personas, tanto educacional como motivacional, todo lo que hemos vivido. Y todo partió y todo arrancó porque hablé, a pesar de que me habían prohibido que no hablara de negocios ni de dinero, como siempre me encanta hacer. Pero no es el tema material, o sea, es el tema de la emoción de lo que yo tenía, de lo que estoy haciendo y de lo que me permite hacer. Curiosamente, hay que estar conscientes de 3 aspectos importantes. La lista no la pongo ahí porque luego nos desviamos de la atención, pero hay varios análisis donde se habla de los miedos más comunes. ¿Cuáles son los miedos más comunes? El 1, X, el 2, en orden de importancia, miedo a hablar en público. 3, miedo a ser rechazado. Luego hay 4, 5, 6, 7. Y el 8, miedo a la muerte. Y luego 9 y 10. Y lo curioso y lo chistoso es, la gente le tiene más miedo a hablar en público que a la muerte. Entonces quiere decir que hay un problema serio y que no creo que aquí nos escapemos del tema. Entonces, sí tenemos problema para hablar de manera natural o de manera estadística. Y es otra estadística que vamos a tener que romper. Entonces tenemos que acostumbrarnos a hablar. ¿Y por qué puse miedo a hablar en público en rojo y miedo a ser rechazado en amarillo? Porque el miedo a hablar en público va muy ligado al ser rechazado si me equivoco y digo una burrada o una babosada. Una ventaja es que desde la primera vez que yo me prestaron este micrófono, esta cámara, pues yo me disculpé desde el principio, les dije, pues yo soy de rancho y les anticipo que voy a decir babosadas, ¿no? O sea, acostumbro a decirlas y pues ni modo. Pero me emociona poder compartirles, aunque lo diga mal, aunque lo diga de manera fuera de lo técnico, aunque no hable tan bonito como muchos otros, decirles realmente el beneficio que estoy recibiendo tanto de Meta como de la comunidad y de haberlos conocido a cada uno de ustedes. Y eso a veces vende. Tengo 3 casos donde la gente me dice, quiero hacer lo que tú haces. Caray, pues ni te he explicado. Pues no sé qué, pero yo quiero hacer lo que tú haces. Pues bienvenido, ¿no?
Ahí está Jess Arellano y Serge, el patrón. Hoy vamos a abrir una posición de una cuenta importante de alguien que no sabe todavía ni cómo se maneja el cripto ni nada, pero me dice, pues yo quiero hacer lo que hacen ustedes. Y ahí les van una cantidad importante para probar. Porque nos ven, porque ven las transmisiones de los búnker, ven lo que estamos haciendo, ven la expresión de una Marisol cuando está exponiendo su invento ese en Facebook, que para mí se me hizo bien complejo, pero que padrísimo, ¿no? O sea, yo no le entendí tampoco ni cómo se va a operar ni qué hace, pero con la pura cara de emoción que pone ella y Erivan, dice, pues yo también, a mí apúnteme y dígame dónde le pico y le voy a picar, ¿no? O sea, y lo voy a hacer. Entonces, la suma de esta comunidad se transmite hablando y se transmite cuando lo haces de una manera sincera. Y eso, lejos de crearte rechazo, si te anticipo, te va a crear envidia, ¿eh? Porque la gente te envidia las cosas que tienes, no porque quiera tener tus cosas, muchas veces porque no quiere que tú las tengas. Punto. Pues acostúmbrese, que entre más felices nos vean, entre más desarrollo educacional tengamos, entre más lana nos movamos, entre más tranquilidad nos den, eso ya descuéntenlo, ya ni se preocupen. Van a tener gente que les va a estar echando tierra y va a estar en contra de que ustedes sean felices y seamos felices. Pero va a haber otro montón de gente que quiere hacer y que va a querer hacer lo mismo que hacemos nosotros. Y si yo voy a ganar por ayudar a esas personas a que sean felices como yo soy, a que disfruten lo que yo estoy haciendo como yo lo disfruto, muchas manos, pues, ¿qué más queremos? O sea, ya hasta se me olvidó los números que les presenté al principio. O sea, ya qué me importa después de entender todo esto, qué me importa si Hispanoamérica está en el último lugar de crecimiento, si mi rancho no tiene, entre comillas, dinero, si yo vengo de una familia pobre o vengo de una familia que no es empresario. Los peros que le puedas poner, después de lo que yo he vivido y lo que les puedo platicar, pues no inventes, pues dime qué hago y lo empezamos a hacer. Me voy de volada porque ya llevamos 43 minutos. Porque quiero darles otras soluciones muy técnicas, muy de checklist, para que vayan apuntando y lo vayan haciendo de una manera. Para hablar, traten de no hacerlo a lo mejor como yo, así tan a lo baboso y tan a lo borras, ¿no? O sea, si lo hacen de una manera más estructurada, porque lo he aprendido a hacer, lo que pasa es que me gana, me traiciona el código postal y a veces, por más que quiero estructurarlo de acuerdo a lo que he aprendido, pues se me sale, ¿no? Pero se los voy a compartir porque posiblemente ustedes sí se puedan controlar más y puedan estructurar más estos sistemas, que son sistemas probados a final de cuentas. Cuando hablen de manera segmentada. ¿Qué es esto? Que no pueden hablar lo mismo con todos. Y una segmentación, un ejemplo de segmentación es bien simple y bien sencilla como la siguiente. Segmenten el mercado. Por ejemplo, ¿cómo se segmenta el mercado? Clase social alta, clase social media y clase social baja. Entonces, van a empezar de lo general a lo particular. Al mercado, en general, se les habla de una manera, pero a los segmentos de mercado, ¿cómo son? Se les habla de otra manera. ¿Qué son segmentos de mercado? Dijimos clase social alta, ahora hay una clase social alta, media baja, que se dividió en dos. Entonces se va segmentando, ese mercado se va haciendo en grupos más pequeños. Y se les habla diferente que al mercado. Pero a los nichos de mercado se les habla diferente que a los segmentos de mercado y que al mercado. Porque a lo mejor en los nichos de mercado vamos a agarrar un nicho, por ejemplo, de profesionistas y no profesionistas. Entonces, al profesionista de clase social media alta se le habla diferente que al no profesionista de la clase social media alta. Pertenece al mismo mercado, al mismo segmento, pero en un nicho diferente. Y un cuarto segmento, micronichos de mercado, que esos son los nuestros. Ahí es donde nos desenvolvemos ahora sí literalmente como en el agua, o más que como pez. Because I had the good one. And then later they put it here. A ver, ya. Les decía, los micronichos de mercado es lo nuestro. Ahí es donde está la transmisión de la comunicación de uno a uno, ¿no? Y no estoy diciendo que no hagamos presentaciones masivas a nivel de mercado, a nivel de segmentos de mercado, nichos de mercado. Pero como los conozco a muchos de ustedes se desenvuelven como pez en el agua, como cangrejos, como ballenas jorobadas. Póngale en el mar de las oportunidades de los negocios. Cuando a un microsegmento de mercado le hablas de una manera muy específica, se va a sentir identificado y va a sentir que estás identificando sus necesidades, sus problemas, y les tengo una súper buena noticia. Nuestros productos y a lo que nosotros nos dedicamos a resolver problemas y a satisfacer necesidades de esos micronichos de mercado.
Dame chance de que pase la basura porque ahora sí, como el anuncio ese o el meme, está pasando la basura y mis perritos que son dos bien acelerados están bien locos allá afuera. Entonces a lo mejor no me van a escuchar bien. Pero quienes tienen perros saben que el perro tiene más prioridad a veces que uno en casa, ¿no? Retomo. Cuando ustedes le hablan a un micronicho de mercado e identifican su necesidad, identifican su problema, les aseguro que lo que nosotros hacemos y lo que nosotros tenemos y nosotros como nos movemos en comunidad va a resolver todas las necesidades y todos los problemas de esos micronichos de mercado. O por lo menos los más importantes. Y no estoy hablando de que si aquí no vamos a entrar en problemas de amoríos y cosas, no, esa es otra cosa. Pero vamos a resolver, vamos a identificar que los problemas que nosotros hemos resuelto para nosotros mismos con Medfa y con la comunidad de Unity, toda la gente se va a ver reflejada con nosotros. Pero es más padre cuando lo hablamos de uno a uno. Entonces, el tema de hablar, pues es sumamente importante. ¿Cómo resumimos esta parte? Busquen hablar a tribus y a comunidades. Eso les va a dar resultados efectivos de una manera más rápida, en lo que seguimos atendiendo segmentos de mercado grandes y nichos grandes. ¿Cómo vamos a buscar tribus y comunidades? Simplemente, hay un dicho que dice allá en mi rancho, Dios los hace y ellos se juntan. Es eso. Un término que a mí me costó un poquito de trabajo entender y que ahora que lo comprendo es los famosos, las reuniones de los lunes de los Coffee Geek. Y cuando catalogaron precisamente a ese micronicho de mercado, donde todos son igualitos, piensan igual, les encanta igual la computadora, son súper técnicos, son súper analíticos, ¿sí? Cuando Marisol o Iván les habla en su idioma y en su manera tan natural, espontánea, sin pensarlo, se identifican y dicen, ah, caray, yo también tengo ese problema, y quieren repetir lo que ellos hacen. Cuando el resto de albañiles allá en la construcción conmigo nos hablamos de la misma manera y ven que hacemos empatía, se identifican y quieren hacer lo mismo que yo porque yo resolví un problema que ellos también tienen. Entonces, a eso me refiero con tribus y comunidades. Y no quiero decir que yo como albañil no puedo convivir con los cerebritos del lunes del Coffee Geek, ¿no? Porque hablan de una manera tan impresionante que yo aprendo un montonal. Pero a lo mejor no voy a poder hablar igual que ellos. Y sí podemos estarnos intercambiando. O sea, combinándonos entre tribus y entre comunidades. Cuando yo tengo un amigo que es así súper tecnológico, pues no le voy a hablar yo como albañil. Tengo que llevar a Erivan, a Marisol, a Jess, a alguien que sea más fresa o más educado en la manera de hablar, pues para que se identifique con él, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo me voy a aislar de esas tribus o de esas comunidades. Entonces seguimos hablando. Y la otra herramienta, que también no es mi especialidad, pero que a mí me solucionó la vida, fue el aprender a entender a esas tribus y comunidades por colores. Y ese tiene que ver con el tema de la psicología de los caracteres de color, ¿no? O sea, yo no le puedo hablar a un amarillo si soy azul, si soy verde, pues me hago medio morado para poder hablarle al rojo. Ese es otro tema también que lo hemos tocado aquí en estas llamadas muchas veces y que los expertos ojalá la vuelvan a repetir porque es algo que tenemos que aprender y dominar de manera indispensable. Les va a solucionar mucho problemas, les va a agilizar mucho tiempo para cerrar y para conectar con la gente y con ese tipo de comunidades. Entonces, solamente esta lámina es un recordatorio para los especialistas en colorimetría. Y no estoy hablando de los estilistas ni maquillistas. Entonces, resumimos, para terminar. ¿Dónde está el dinero del mundo para ir por él? Ya dijimos dónde estaba, que hay unos empleados, otros autoempleados, otros dueños, otros inversionistas. La solución es simple y sencilla. La mitad del mundo que está en empleados y autoempleados, que son muchos y que tienen poquito dinero, su principal necesidad para poder hacer contacto y poder hacer mancuerna y sinergia con ellos es, la principal necesidad de esa mitad de este cuadrante es crear riqueza o generar riqueza, porque no la tienen. Porque el esquema donde se han desarrollado ellos de manera natural no les ha permitido generar una riqueza de una manera tan acelerada como lo quisieran. Entonces, se requiere que cuando tú hagas empatía con este segmento del cuadrante, tanto de empleo como de autoempleo, les enseñes cómo hemos aprendido a crear riqueza. Y cuando estés en un micronicho de mercado o en una tribu de la otra mitad del mundo, con ese otro 5% de la gente, lo que ellos necesitan es
aprender a mantener la riqueza que ya generaron. Es decir, los dueños y los de negocios y los inversionistas requieren instrumentos para que puedan mantener su riqueza a nivel transgeneracional. Los empleados y los autoempleados requieren crear un patrimonio sólido. ¿Y qué creen? ¿Dónde creen que nosotros encajamos para poder ¿Solucionamos el problema del empleado y del autoempleado o solucionamos el problema de los dueños y los inversionistas con lo que tenemos? La respuesta es a las dos áreas, los 4 segmentos de la población a nivel mundial. Nuestro producto sirve para crear riqueza y nuestro producto sirve para mantener riqueza. Entonces, si tú me dices que no sabes a dónde ir para promover nuestra herramienta, para poder compartir, o sea, lo que nosotros estamos haciendo, pues más bien la pregunta es al revés. No encuentro yo un segmento de mercado ni un micronicho de mercado donde tú no puedas hablar, donde tú no puedas compartir, donde tú no puedas apalancarte para hacer crecer tu negocio. Adicional a todos los valores agregados que te da la comunidad como tal, ¿no? Y la tercera realidad, pues que ya la sabemos, el dinero digital ya no es una opción, es una necesidad. Es una necesidad para el que necesita crear riqueza y es una necesidad para el que necesita mantener su riqueza. Electra te recibe Bitcoin y el segmento socioeconómico que atiende Electra no es el de inversionistas o el de macroinversionistas. Sin embargo, la manera en que nosotros podemos producir y mantener los recursos que tenemos invertidos en los tokens permite que mantengamos y que creemos una riqueza transgeneracional. Solamente encárguense de dominar las herramientas como la que nos platicó Sergio. Dominando esa herramienta de la calculadora, aunque, aunque sean un albañil como yo, y nomás le van a picar, poner 2 números y darle, la calculadora les va a hacer todo. Van a poder hablar con cualquiera de los segmentos de mercado y cualquiera de los miembros de los 4 cuadrantes que acabamos de ver del famoso cuadrante de Kiyosaki. Entonces, tenemos todo. O sea, hay oportunidad de mercado, hay dinero, hay necesidad, hay problema, tenemos solución a la necesidad, tenemos solución a los problemas, tenemos herramientas, tenemos comunidad, tenemos producto. O sea, hijo manos, ahora sí que, pues, aunque quisiera ser negativo, no encuentro. Y no es porque sea de esos positivos emocionales, ¿no? Que en muchas esquemas de mercadeo es emoción y esa emoción nada más, pero no se aterriza. Aquí aterrizamos todo. Creo que faltan 5 minutitos para terminar la hora. Y si le siguen jalando el hilo a la media, pues yo me sigo de largo. Pero también hay un principio que quiero que también ustedes aprendan, que es lo que trato de usar yo. Hay un concepto que se llama memoria a corto plazo. ¿Qué es la memoria a corto plazo? Ya hablé 1 hora. El principio dice que ustedes se van a acordar de lo último que dije. ¿Qué es lo que más se van a acordar? Por eso les manejé algunas imágenes al principio para que cuando las vean se recuerden de eso. Entonces, cuando ustedes vayan a transmitir algún mensaje de negocio, de información, recuerden dejar lo más importante para el final, porque cuando la gente se va, es de lo que se va a acordar, lo último que les dijiste. Entonces, mejor en la siguiente reunión, ahora sí, no importa que sea un café, aunque sea con pan, que me inviten. El día que quieren que platiquemos, nos echamos, digo, ya la semana pasada me eché más de 7 horas sentado ahí en el Club de Industriales allá de mi rancho allá en Tampico, que fue una delicia estar comiendo 7 horas seguidas. Entonces, pues yo estoy a la disposición, a la orden, y será un placer convivir con ustedes, platicarles, compartirles las experiencias de su amigo servidor, el albañil por más de 30 años, que si me pongo a platicar experiencias de lo que he vivido con mis propios clientes, hijo, mano, no la acabamos, ¿no? Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener clientes que siempre me han aportado un montón. Y no me refiero al tema de lana, me han aportado mucha enseñanza de vida, porque como albañil anda uno metido de metiche en todos los segmentos de mercado y de negocio, y pues nos permite tener un panorama muy amplio de lo que se hace allá afuera en el mundo y de lo que somos capaces y de lo que podemos hacer, siempre y cuando tengamos, como lo dije al principio, la humildad para aprender. Y algo que a mí me ha ayudado a acelerar un poquito el crecimiento es aprender de los que saben. Tener la humildad de aprender del que sabe les va a ahorrar tiempo, lana, dinero, broncas, vergüenzas, 1000 cosas. Y en esta comunidad están
los que saben o los que mejor saben de lo que tienen que saber. Así que nada más arrímense, pregúntenles, y no recuerdo yo a uno que quiera quedarse con el conocimiento solamente para él. Entonces, hay que seguir integrándonos en los búnker, hay que seguir integrándonos en las videollamadas de la mañana, en los cafés del grupo de nerds, ahí de los lunes, micronichos de mercado, segmentos de mercado, comunidades, tribus, como quieran llamarle. Vayan formando las suyas, vayan integrándose las suyas, y espero que nos vamos en alguna otra videollamada, o de preferencia en un café con pan o con unos taquillos ahí del patrón. Un placer, un gusto haber estado con ustedes. Espero que todos tengamos por ahí ya los datos en los grupos de WhatsApp, los datos de cada quien, y podamos seguir conviviendo y compartiendo conocimiento. Los dejo y que tengan un excelente fin de semana. Excelente, productivo y feliz fin de semana. Señores, un placer.